Hola, hola, vamos a revisar la clase número 11 de sinapsis química y sinapsis eléctrica, ¿ya? Eh, bueno, acá están los contenidos, sinapsis química y sinapsis eléctrica, que es lo fundamental de esta clase, pero también para tal efecto vamos a tener que desarrollar el tema de neurotransmisores y algo de patologías asociadas. Acá tenemos activación de conocimientos previos para que ustedes la hagan, ¿cierto? Y comenzamos con nuestra primera diapo. Espérenme, ahí sí. Con nuestra primera diapo donde aparece lo que es la comunicación neuronal, esto de la sinapsis, ¿ya? La sinapsis en sí es una comunicación entre neuronas. Entonces, es una estructura funcional que permite la transmisión de señales eléctricas o químicas. Permite que nuestras neuronas conversen entre ellas, ¿cierto? Permite que se genere una respuesta en base a esa conversación, a esa comunicación. Y se da entre neurona y una célula efectora. Esa célula efectora quiere decir la célula que responde, la que va a efectuar la respuesta. Y esa célula puede ser una célula muscular o bien una célula, una glándula en el fondo, que también es un tejido excitable. Ya eso lo vamos a ver más adelante, quizás en el módulo 4 me parece. Final. Em, para conocer la comunicación sináptica tenemos que ver actores, obviamente, ¿cierto? Primero, saber que existe una terminal presináptico y una terminal postsináptica. Voy a mostrarles un dibujito, un esquema, para que se vea en cualquier lado. Esta puede ser. Si se fijan acá tenemos la terminal presináptico. Este es el final del axón de la neurona presináptica. En el fondo es la neurona que nosotros como para poner un ejemplo, la neurona que nosotros estuvimos estudiando cuando estudiamos en el módulo anterior, en el módulo 2, el potencial de acción, ¿cierto? El impulso nervioso, cuando viajaba, decíamos que viajaba por el axón. Bueno, nosotros estuvimos estudiando toda la última parte de esa unidad, el impulso nervioso, ahí, justo ahí, pero ahora nos dedicamos a ver la última parte de ese axón, que es la terminal sináptica de la neurona presináptica, ¿ya? Obviamente, un axón no tiene solamente una terminal, ya puede tener varias terminales. Acá, en este dibujo, se está mostrando solamente una para efectos de, de la clase. Y la terminal postsináptica simplemente sería la parte de contacto de la neurona posterior, de la neurona 2 por decirlo de alguna forma. Esta es la neurona 1, neurona 2, ¿ya? Entonces ahí tenemos las dos partes más importantes de esta comunicación. Sabiendo un poquito más sobre las terminales pre y postsinápticas, ahora sí podemos determinar un poquito la diferencia entre una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. Ambas se dan en nuestro sistema nervioso. Y si bien es cierto, la sinapsis eléctrica está desplegada también ampliamente en nuestro sistema nervioso, hay más, diría yo, como más cantidad de sinapsis más bien del tipo química, ¿ya? Y son no sé si más complicadas, más complejas las sinapsis químicas, porque tienen más partes o más actores, tenemos más partes que además tienen que aprendérsela a ustedes. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre una y otra? Es básicamente que en la sinapsis química hay una separación entre la neurona o la terminal pre y postsináptica. Y lo que se va a desplegar de un lugar a otro, de uno a dos, son los neurotransmisores, que son moléculas químicas de una sinapsis química, si se fijan el nombre por lo menos, le calza perfecto. Pero en el otro lado, la sinapsis eléctrica, lo que se va a ver desplegado ahí son iones. Por lo tanto, los iones aquí vienen desde la parte del potencial de acción y ahora van a pasar de una terminal a otra a través de un contacto que se denomina unión en hendidura. Por lo tanto, la diferencia entre una y otra, aparte de lo que son la parte de las moléculas que se van a desplegar,
también está implicado el contacto entre una y otra. En la sinapsis química no hay contacto entre las membranas de dichas células y en la sinapsis eléctrica están unidas. Unidas, eso sí, mediante unas proteínas y la unión se le denomina unión en hendidura. Ahora, ojo con la palabra hendidura, porque hendidura significa como el espacio que hay entre una neurona y otra. Por ejemplo, ahí, ¿cierto? Ahí, acá, ahí entre medio, eso es una hendidura. Obviamente en la sinapsis química, cuando hablamos de hendidura, solamente decimos una hendidura sináptica, ¿ya? Porque es de la química. No hay comunicación directa entre una membrana pre y postsináptica, pero en la sinapsis eléctrica sí hay una comunicación, por lo tanto ahí la hendidura está en la unión que se hace entre una membrana y otra y a eso se le denomina unión en hendidura. ¿Ya? Lo que quiero decir con esto, sin enredarme más, es que hendidura, no se vayan a confundir, es una palabra que se suele utilizar tanto para sinapsis química como para eléctrica, pero ojo con cómo se adopta la palabra. Cuando es unión en hendidura, es de sinapsis eléctrica 100%. Cuando se dice hendidura sináptica, es el espacio que puede haber entre una membrana y otra. ¿Ya? Eso quería como recalcar. Los tipos de sinapsis, esto es dependiendo de la neurona que contacta a la neurona presináptica. ¿Por qué? Porque los nombres ustedes ya pueden estar viéndolos y tenemos tres distintos tipos de sinapsis, todas van a contactar el axón, las terminales axónicas. Aquí pueden ver que hay varias patitas, varias ramitas como terminal del axón, ya no es solamente una, pero siempre es el axón, básicamente, la terminal de ese axón. Por lo tanto, todas las sinapsis comienzan con axo, porque es lo que va a contactar. Si se fijan en la 2 también, acá también. Pero lo que contacta de la neurona postsináptica es la diferencia. Cuando contacta a un soma, perdón, a una dendrita aquí, a una dendrita, se le denomina axodendrítica. Cuando contacta acá en esta otra, contacta al soma, se le denomina axosomática. Y cuando contacta al axón, se denomina axónica. Ya entonces eso, la diferencia aquí, para que les sea más fácil el estudio, es lo que contacta la neurona postsináptica, lo que le da el nombre en el fondo, porque todas en un principio se llaman axo, ¿ya? Porque proviene de la terminal del axón presináptico, ¿ya? Después tenemos la sinapsis eléctrica, que esta es la primera que vamos a estudiar, es más simple, es más fácil, diría yo. Esta sinapsis eléctrica, lo que hay es un tipo de conexión que es especial y que permite la unión entre membranas de ambas células. Entonces, a esa unión recuerden que le llamamos unión en hendidura o uniones comunicantes. Están dadas en bases a la gap junction que se estudiaron en las funciones de la membrana. ¿Ya? Ahí habían uniones en hendidura o gap junction, que serían estas que están acá, que están dadas por unas proteínas que son transmembranas, si se fijan, atraviesan por completo cada una de las membranas y se conectan entre ellas estas conexinas y esas es para acoplamiento de ambas neuronas, ¿ya? Se acoplan y por ahí se van a desplegar que no neurotransmisores, sino más bien estos iones, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características de estas sinapsis eléctricas? Que son habituales, como les comentaba, en el sistema nervioso central. No sé si más abundantes, yo diría que las químicas podrían ser más comunes, por ejemplo, en el caso de nuestro sistema nervioso, pero sí están bien desplegadas y además en el músculo cardíaco son por excelencia, porque ya van a ver una de las características del músculo cardíaco es que sus células tienen que estar coordinadas
y muy comunicadas entre ellas. Entonces, ¿quién le da esa comunicación para que todo el músculo, ¿cierto?, vaya a funcionar bien? Es una sinapsis eléctrica. En el músculo liso visceral también es músculo, así es que en general en los músculos funciona muy bien la sinapsis eléctrica, o es de por sí la sinapsis que va a estar implicada en dichos tejidos. El músculo liso, chiquillo, no sé si lo conocen, es el músculo que está en víscera, por eso que también se le denomina músculo visceral, pero también en general en la estructura o los órganos que tienen cavidad. Por lo tanto, está en estómago, el músculo liso está en intestino delgado, intestino grueso. Incluso en las venas y en las arterias también hay músculo liso. Entonces tenemos aquí las características, una transmisión rápida, de hecho es más rápida que las sinapsis químicas, la transmisión es casi instantánea porque ¿qué se va a desplegar? Simplemente los iones, entonces pasan rápidamente a través de estas proteínas conexinas y obviamente no requiere la liberación de neurotransmisores. La otra sinapsis sí, la otra sinapsis, además de que hayan iones, porque vamos a ver más adelante que sí hay iones en la sinapsis química, pero lo que es fundamental ahí para la comunicación son los neurotransmisores, ¿ya? En un ratito más vamos a conocer más al respecto. Es bidireccional, eso es bien interesante porque uno generalmente habla de la neurona pre y postsináptica y que va así la sinapsis, es decir, de una neurona a otra, pero acá estamos viendo que se puede como devolver, ¿ya? Es decir, la sinapsis de la sinapsis que se va a generar entre la neurona presináptica y postsináptica puede generar que la neurona postsináptica despolarice la neurona presináptica, porque en el fondo es bidireccional. Hay sincronización, de eso le estaba hablando cuando hice mención al músculo cardíaco, que sus células son o tienen que estar muy unidas, muy coordinadas para que sea precisa la actividad entre ellas, y es de vital importancia en el músculo cardíaco, así es que corazón es porque necesita, por su función, ese tejido necesita que estén coordinadas, ¿ya? Comunicación directa, eso ya estudiamos en la diapo anterior, aquí se puede ver, hay comunicación directa, hay un acoplamiento metabólico, ¿cierto?, entre dos membranas de las dos células, la pre y la postsináptica. Al no depender de la liberación de neurotransmisores, porque solamente depende de la liberación de estos iones y la activación de receptores postsinápticos, o sea, no depende de ambos, la comunicación en la sinapsis eléctrica es más directa. Por lo tanto, ahí está el hecho de que sea una comunicación directa y no está sujeta, obviamente, a la influencia de moduladores químicos, como podría ser el caso de la otra, de la sinapsis química. Eso sería sinapsis eléctrica, no es mucho si se fijan, pero la sinapsis química es más compleja. Aquí la transmisión de la señal se realiza a través de la liberación y la difusión, ojo con la palabra difusión, que es transporte de tipo pasivo desde un lugar de mayor concentración, que es acá donde están desplegadas las vesículas presinápticas, hacia un lugar donde está la neurona postsináptica, obviamente se difunden hacia allá estos neurotransmisores. Y vamos a tener la neurona presináptica, nuevamente la neurona postsináptica, y aquí hay una hendidura sináptica o un espacio sináptico entre una neurona y otra. No hay una comunicación directa entre sus membranas. Y eso es importante para comparar ambas sinapsis. Características, al igual como vimos características de la sinapsis eléctrica, ahora tenemos características de la sinapsis química. Son estructuras especializadas compuestas por la terminal presináptica, acá, chiquillos, aquí, y la neurona de la neurona emisora, perdón, la hendidura sináptica. Si se fijan, aquí está el nombre hendidura sináptica, para que no vayan a confundir la palabra hendidura, que puede aparecer en ambas
sinapsis, pero una es unión en el caso de la sinapsis eléctrica y aquí es simplemente hendidura sináptica. ¿Y cuál es la otra actora de este proceso de sinapsis química? Obviamente la neurona postsináptica, ya la estructura postsináptica de la célula que va a ser la que recibe, la receptora, que va a recepcionar esos neurotransmisores. Y de ahí nos lleva al segundo punto, justamente hablando de los neurotransmisores. La transmisión de la señal se realiza mediante la liberación y difusión de estas señales que también que son moléculas químicas, desde la terminal pre hacia la célula postsináptica. La naturaleza química de estas moléculas son diversas, pero en general pueden ser aminas, por ejemplo, pueden ser aminoácidos también. Hay diversidad de moléculas químicas como neurotransmisores. Receptores postsinápticos es sumamente importante porque en general los neurotransmisores van a necesitar que alguien los recepcione en la neurona postsináptica, ¿ya? No necesariamente siempre, pero sí los receptores postsinápticos son bastante importantes y requeridos en prácticamente muchas de las sinapsis químicas, por eso que es muy importante como característica. Entonces, en la membrana postsináptica, es decir, en esta de acá, donde aparece como rojito seguramente uno de ellos, estos de acá, ese de ahí, ¿cierto? Pueden ser o pueden ser todo, inclusive porque hay distintas clases de receptores específicos que reconocen a estos neurotransmisores. Ahora bien, estos receptores están en la neurona postsináptica y van a reconocer la naturaleza química de estos receptores, perdón, de estos neurotransmisores. Entonces, chiquillos, la mayor parte de la respuesta que haga la neurona postsináptica es gracias al receptor más que al neurotransmisor. De hecho, un neurotransmisor puede ser inhibitorio, es decir, inhibir la respuesta de la neurona postsináptica, o puede ser excitatorio que active esa respuesta. Así es que no necesariamente el neurotransmisor es el que va a indicar esa respuesta, sino que es el receptor que puede ser distinto y ahí es donde va a desplegarse una respuesta acorde a ese receptor. Y así que es como más importante en el fondo el receptor que el neurotransmisor. Modulación. Sí, la modulación se hace en base a que hay varios factores, pero por ejemplo, incluye la cantidad de neurotransmisor que se liberan. Cuando se genera la sinapsis, se va a desplegar una gran cantidad de neurotransmisores y esos neurotransmisores, ¿cierto? Al ser liberados, van a hacer que el receptor sea sensible el receptor postsináptico, digo, sea sensible a ese neurotransmisor. Por lo tanto, ahí tenemos que pensar que no todos los neurotransmisores van a estar recepcionados por este receptor en la neurona postsináptica. Es decir, van a quedar algunos, van a quedar ahí en la hendidura, perdón, bien digo, en la hendidura sináptica, en este espacio. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que también se puede modular la transmisión de la sinapsis química en cuanto a lo que le ocurre a esos neurotransmisores que quedan ahí. Se pueden, por ejemplo, degradar por enzimas o se pueden también recapturar, es decir, volver a la neurona presináptica. Y además, estas sinapsis químicas pueden dar a lo que se denomina la plasticidad sináptica. ¿Qué se refiere a eso? Este es un tema súper interesante, chiquillos. Los invito a que busquen por ahí plasticidad sináptica, porque nuestros cerebros son plásticos. Eso quiere decir que depende de toda de lo que usemos en el fondo. Un ejemplo bien preciso y conciso. Si uno quiere aprender guitarra y no sabe tocar guitarra, ¿cierto? Vamos a empezar a aprender a tocar guitarra, por lo tanto van a haber algunos circuitos nerviosos donde las sinapsis van a empezar como a tener más fuerza en el fondo.
a ser más eficaces, como dice acá en la diapositiva. Entonces uno empieza a repetir y obviamente se empiezan a consolidar esas sinapsis. Pero ¿qué pasa si yo me aburro entre medio de tocar la guitarra sin haber aprendido mucho y la dejo de utilizar? Y obviamente esas sinapsis van a carecer de la fuerza necesaria para continuar y ya no van a ser eficaces, por lo tanto, esa actividad neuronal va a decaer. Y obviamente yo no voy a aprender a tocar la guitarra ni nunca, porque hay que empezar a aprender algo para que quede en la sinapsis, las neuronas, ¿cierto? Ellas conversen y se produzca esta fuerza y esta eficacia en esa sinapsis. Así es que nuestro cerebro puede aprender, obviamente, y es una forma de aprendizaje esta de la plasticidad sináptica. Em, Después tenemos los pasos, la temporalidad de las sinapsis químicas, donde vamos por parte. Aquí les voy a ir indicando los numeritos. En el número 1, primero antes de empezar con el número 1, acordarse nuevamente de que esto viene desde más arriba. Viene porque una neurona presináptica recibió también un potencial de acción, un estímulo primero, obviamente, después se desplegó el potencial de acción, todo lo que estudiamos, cómo se desplegaba el potencial de acción a través del axón, ¿cierto? Y aquí ya, hasta aquí llegamos en el módulo anterior. Ahora estamos aprendiendo lo que ocurre en el terminal de ese axón, en la última parte de ese axón. Entonces, ahora sí, vamos con el número 1, llegada del impulso nervioso al terminal presináptico. Recuerden que el impulso nervioso viaja por la membrana, ¿ya? Por ahí se van a desplegar la entrada de sodio, recuerden, en todas las etapas que ustedes ya estudiaron. La despolarización, repolarización, hiperpolarización, reposo. Entonces, se despliega ese potencial de acción y resulta que existen unos canales que son dependientes de calcio que están en la membrana presináptica y esos canales al recibir además este impulso, ellos van a abrirse y eso va a hacer que el calcio que está más depositado en el exterior o acumulado en el exterior de la célula neuronal ingrese hacia la terminal del axón. Y eso va a hacer que las vesículas con los neurotransmisores en su interior se vayan a fusionar, ¿cierto? Con la membrana presináptica y ahí ya se ha liberado el neurotransmisor y difundan hacia la neurona postsináptica, ¿ya? Una vez que llegue, ya al número 5 estamos, el neurotransmisor se una con los receptores postsinápticos, eso va a hacer que obviamente la neurona postsináptica despliegue un potencial de acción o no lo despliegue, porque ahí va a estar el hecho de que la neurona postsináptica o se vaya a activar o se vaya a inhibir, ¿ya? Pero eso no está acá, así que lo vamos a dejar para un ratito más. Después vamos al número 6, donde estos neurotransmisores tienen que ser removidos, los que no están, ¿cierto? Los que son en el fondo, que están como en abundancia ahí, y va a hacer que la célula se preocupe de reciclarlos o bien degradarlos, ¿ya? Eso lo va a hacer. La degradación se hace mediante una enzima, por si acaso. Aquí hay un video que les recomiendo que lo vean, es bien interesante sobre, obviamente, la sinapsis química, va desde lo más macro de una persona, ¿cierto? Y se ingresa a la cámara a la persona y después ingresa a la parte más micro donde están las células actuando en una sinapsis. Así que eso lo ven ustedes para no demorarnos tanto con esta sinapsis química. No hay mucho que explicar, es simplemente que ustedes lo vean y con ello van a entender todo. ¿Ya? Así que por eso no lo puse aquí tampoco. Los neurotransmisores. Los neurotransmisores son de diversa naturaleza química, pero en general los más conocidos son más bien
aminoácidos más que nada. Son sustancias químicas que transmiten información de una neurona a otra. Esa información, chiquillos, es la que se ha estado estudiando a través de muchos años. Entonces se sabe ya que ciertos neurotransmisores hacen tal cosa, ¿ya? Entonces eso se ha estudiado, por eso que se sabe. Y también se sabe que un mismo neurotransmisor puede desplegar distintos tipos de respuestas, ya sea inhibitorias o excitatorias. Cuando esto ocurre, la sustancia química se libera y actúa uniéndose al receptor en la neurona, en la membrana de la neurona postsináptica, ¿ya? Y existen diversos tipos de neurotransmisores, cada uno asociado a distintas funciones. Por eso es muy difícil estudiar los neurotransmisores o dándoles una función como muy específica, porque como les comentaba, uno puede generar dos respuestas incluso distintas, un mismo neurotransmisor. Son sustancias fundamentales para entender cómo funciona nuestro cerebro. Y aún así hay falta todavía que conozcamos nuestro cerebro. Lo mismo, pero un poquito más esquematizado sobre los neurotransmisores, que son sustancias químicas, se encargan de la transmisión de las señales desde una neurona a través hasta la siguiente a través de la sinapsis. La sinapsis es un tipo de comunicación. La unión la unión neurotransmisor modifica transitoriamente el potencial de membrana de la célula postsináptica. Ahí nos estamos un poquito más acercando a lo que pasa en la neurona postsináptica, ¿ya? Porque eso todavía no lo hemos visto. ¿Qué pasa cuando dos neuronas se comunican como en las de la imagen? Obviamente estamos ya aprendiendo que hay neurotransmisores, cada uno de ellos puede tener asociado una función, ¿cierto? Un poco más específica, pero ¿qué ocurre? Que la neurona postsináptica, esta que está acá, es la que va a, o la que está aquí, depende de, no, parece que la que está acá, em, esa neurona va a recepcionar y va a transitoriamente modificar su actuar mediante un potencial de membrana, que puede ser excitatorio o puede ser inhibitorio, ¿ya? También lo vamos a ver. Acá tenemos neurotransmisores y yo les había comentado antes, la naturaleza inhibitoria excitatoria del potencial, es decir, la neurona que va a captar, la postsináptica me refiero, que va a captar esos neurotransmisores, ¿cierto? Esos neurotransmisores no determinan en general eh, la potencia o el efecto, no sé cómo decirlo, de lo que ocurre entre estas dos células. Los neurotransmisores no son determinantes en ese actuar, en esa comunicación, ¿ya? Entonces, ¿qué determina que la neurona postsináptica actúa de una forma u otra? Que son dos formas, o se inhibe o se activa, ¿ya? Se excita o se inhibe. Eso es fundamental. Esas son las respuestas que da la célula postsináptica. Entonces yo les estoy diciendo que el neurotransmisor no es determinante en ese proceso. Ya se los había adelantado antes. Hay otros elementos que son más determinantes. Por aquí salen los componentes de la sinapsis, por supuesto, su temporalidad, cómo va uno. Esto no es al lote, no es que yo me puedo saltar un paso y seguir el otro, no. Esto es bien regulado y modulado. Vienen los elementos viajando las vesículas a través del axón, viene el potencial de acción también viajando a través de la membrana del axón. Entonces, ahí va a llegar a la terminal sináptica y va a ejercer ¿cómo se llama? La respuesta la ejerce obviamente la neurona postsináptica, pero ahí van a llegar los neurotransmisores y si no llegan, obviamente es porque algo anterior no funcionó. Entonces es muy importante los pasos que se van a dar en cada una de las sinapsis, en este caso las sinapsis químicas. Y eso, chiquillos,
tienen que estudiarlo, ya tienen que estudiar la temporalidad de la sinapsis química. ¿Cómo va primero? ¿Qué llega primero? Aquí lo habíamos visto, me voy a devolver. ¿Qué llega primero? El potencial de acción, ¿cierto? Llega a la terminal. Los canales dependientes de calcio se abren como segunda instancia. Tercera instancia, ingresa el calcio hacia la célula. Cuarto, los neurotransmisores se liberan, ¿cierto? Gracias a todo lo que pasó anteriormente. Quinto, los neurotransmisores van a ser recepcionados por el receptor en la neurona postsináptica y luego se recapturan o bien son removidos por alguna enzima esos neurotransmisores. Eso es súper importante porque si falla alguno de esos, lo más probable es que falle obviamente la sinapsis. Por eso que acá hablan sobre la naturaleza inhibitoria excitatoria de lo que ocurre a la neurona postsináptica no es determinada por el neurotransmisor, sino por los elementos que están en la sinapsis, los que le enumeramos anteriormente, ¿cierto? Y la cascada de señalización que se desencadena cuando se une el neurotransmisor, pero con el receptor. Yo aquí subrayaría receptor, o sea, receptor es fundamental, perdón, son fundamentales para comprender si ese neurotransmisor tiene que inhibir a la neurona postsináptica o activarla, ¿ya? Se han clasificado distintos tipos de neurotransmisores según sus efectos postsinápticos comunes. Y en ese sentido tenemos los inhibitorios, pero recuerden, es porque los receptores van a hacer que sean inhibitores. GABA y glicina, y por acá tenemos como ejemplo excitatorios, glutamato y acetilcolina. La acetilcolina está con un asterisco porque la acetilcolina puede ser excitatoria o inhibitoria. En corazón, chiquillos, la acetilcolina es inhibitoria. Lo que hace en corazón es disminuir la frecuencia cardíaca, ¿ya? Eso hace la acetilcolina. Y acá, el sistema nervioso central seguramente excita. Y en el músculo esquelético también excita, me estoy acordando, ¿ya? Bueno, aquí tenemos justamente hablando de algunos neurotransmisores, tenemos algunos acetilcolina, está solamente la función excitatoria aquí, porque activa músculo esquelético, órganos blancos, sistema nervioso parasimpático. Sistema simpático, parasimpático, chicos, los vamos a ver más adelante, ya son dos sistemas que están en constante no sé si lucha, pero tienen que estar ahí algunas veces en equilibrio inclusive, siempre están así. El simpático como que te activa y el parasimpático no es que inhiba, pero contrarresta al simpático. Entonces como más de mantenernos más calmados el parasimpático. Es como la premisa de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. Simpático más activo, parasimpático más relajado, ¿ya? Bueno, dopamina, mesencéfalo, es un área de nuestro cerebro. También cuando vean o veamos las partes de nuestro cerebro, vamos a ver la corteza, vamos a ver algunas estructuras quizás subcorticales, vamos a ver mesencéfalo que está por ahí. Control de movimiento, noradrenalina, sistema nervioso simpático, activa órganos. Bueno, en general esto es simplemente leerlo, así que no me voy a detener en ello, lo pueden leer sin mayor problema, ¿ya? Así que vamos a avanzar más que nada. Em, Llegamos a la sinapsis excitatoria y a las inhibitorias que están acá. Entonces, aquí estamos al final del camino de todas estas partes de la sinapsis, pero seguimos en sinapsis del tipo química, ¿ya? Más que nada. Entonces, chiquillos, acá tenemos sinapsis excitatoria, por lo tanto, vamos a echar mano a estos neurotransmisores que son excitatorios, obviamente, la acetilcolina y glutamato. Y aquí tenemos el potencial de acción que va viajando por el axón, tal como lo aprendieron ustedes en el módulo 2 o la unidad 2, contacta a la neurona postsináptica y esa neurona postsináptica, como tiene receptores para la acetilcolina y glutamato, y esa neurona postsináptica comprende que esos receptores son excitatorios, por eso que ellas, los receptores de ellas son los que van a
entender a estos neurotransmisores, entre comillas, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir? Que entiende que estos neurotransmisores llegan a ella para excitarla, para que se despliegue un potencial postsináptico excitatorio, o bien dicho de otra forma, potencial excitatorio postsináptico, que básicamente es lo mismo. Entonces, como ustedes ya saben, hay un ion que es determinante en la despolarización de la neurona a todo nivel. En lo que estudiamos anteriormente, ¿cierto? En la unidad 2 hablábamos del sodio como el neurotransmisor, perdón, el ion, ¿cierto? Característico que entra masivamente a la neurona para desplegar el potencial de acción, específicamente la onda despolarizante. Entonces, acá pasa exactamente lo mismo. Los que ya están viendo, ¿cierto? Con más detalle esta diapositiva, seguramente están viendo acá la flecha donde yo les estoy apuntando sodio. Y es porque el sodio va a ingresar gracias a esta señalización de la acetilcolina y glutamato y su unión con los receptores de la neurona postsináptico. Entonces, cuando pasa esa unión, se comprende en la neurona postsináptica que ahí hay canales gatillados por voltaje, por neurotransmisores, ¿cierto? Y estos neurotransmisores hacen que justamente se abran. Son canales iónicos, si se fijan, y son gatillados por estos neurotransmisores. Entonces, básicamente, lo que va a ocurrir es que gracias a esa unión va a ingresar sodio hacia la terminal postsináptica. Y ustedes saben que cuando ingresa sodio es porque la neurona se despolariza. Entonces vean acá, chiquillos, el gráfico a la derecha. Ustedes están viendo que la neurona al principio estaba en estado de reposo, menos 65 milivolts, pero luego cuando llegó el potencial de acción y alcanzó la terminal presináptica y luego obviamente el despliegue de sus neurotransmisores, eso hace que los canales gatillados por los neurotransmisores se abran, ingrese sodio y el sodio ¿qué va a hacer? Va a invertir las cargas de la neurona postsináptica, por lo tanto se va a empezar el gráfico a subir. La onda, si se fijan, va a ir hacia arriba, por lo tanto va a ser cada vez menos negativa la neurona postsináptica y eso va a hacer que se despliegue un potencial sináptico o postsináptico, mejor dicho, excitatorio. ¿Ya? En el fondo es básicamente muy parecido al gráfico que veíamos cuando vimos el potencial de acción, pero lo vimos en una célula. Aquí estamos simplemente haciendo interactuar esa célula con otra célula, pero básicamente la onda es la misma, lo único que podríamos decir que es el cambio de la célula postsináptica gracias a este potencial postsináptico excitatorio es más transitorio, ¿ya? Eso podríamos decirlo. Y se va a ir al decremento, como está en el gráfico. No es que vaya siempre hacia arriba, ¿ya? Es obviamente con decremento, ¿ya? Ejemplo, puede ser aquí una sinapsis excitatoria, la acetilcolina. Vean que están ¿cómo se llama? Las vesículas sinápticas, perdón, un lapsus. Las vesículas sinápticas, ¿cierto? Llegaron a la terminal sináptica. Estas vienen del soma, por si acaso, no sé si lo había dicho, pero vienen del soma. Y hace que se despliegue, obviamente, la liberación de la acetilcolina, que es el neurotransmisor. Y acá este dibujito está bastante bueno para especificar lo que yo les había dicho anteriormente sobre la diversidad de receptores, que lo importante no es tanto el neurotransmisor, obviamente son importantes, pero la respuesta de una neurona postsináptica tiene que ver más con el receptor. Aquí hay receptores muscarínicos y receptores nicotínicos, ¿ya? Ambos pueden a la misma vez estar actuando o no. Entonces, todo depende de los receptores. Nosotros no vamos a estudiar en detalle los receptores, pero sí tienen que saber que existen y que son los que van a recepcionar, obviamente, al
neurotransmisor. Los neurotransmisores que no van a ser recepcionados, que van a quedar ahí en la hendidura sináptica, no pueden quedar ahí, sino que se tienen que recuperar de alguna forma o bien degradar. Aquí está la acetilcolinesterasa, que es una enzima, está en verde, jóvenes, eso que está ahí, que se va a encargar de degradar la acetilcolina, ¿ya? Y con ello ya se termina, obviamente, la sinapsis, porque imagínense que si no ocurriera eso, si no ocurriera que se degrada el excedente o se recaptura, se recicla en el fondo, estaría permanentemente excitada estas dos células. Y si es una célula muscular, una neurona con una célula muscular, imagínense, estaría todo el rato excitada ese músculo y eso no puede ser. O sea, se contrae y se relaja. Esa es la premisa de un músculo. Así es que tiene que ser, se tiene que degradar lo que se excede o el excedente de ese neurotransmisor que es la acetilcolina, ¿ya? Después tenemos la sinapsis inhibitoria, es lo mismo, pero no es igual. Es decir, es lo mismo en cuanto a que viene el potencial de acción, es lo mismo en el sentido que contacta la neurona postsináptica. Obviamente ya no son los mismos los neurotransmisores, aquí tenemos un GABA y una glicina, y obviamente lo que va a ocurrir en una sinapsis inhibitoria no es que se vaya a desplegar los canales gatillados por neurotransmisores y que ingrese sodio, porque sería una sinapsis excitatoria si ingresa sodio. Entonces ustedes en alguna oportunidad, seguramente con sus respectivos profesores de cátedra, estudiaron que en la hiperpolarización, lo más probable es que, además de estar cerrados los canales de sodio, ¿cierto? Porque primero se inactivan en la repolarización y después se cierran. Entonces, al estar cerrados los canales de sodio, ¿qué ocurre? Que se necesita que salga potasio desde dentro de la célula, pero en este caso, ya llevándolo a la sinapsis inhibitoria, yo estaba hablando un poco para hacerles recordar de lo que ocurría cuando estudiamos la sinapsis hacia secas en el módulo anterior. Resulta que en esa oportunidad también, yo estoy segura que sus profesores también le hablaron del cloro, porque el cloro ingresa, tiende a ingresar en la hiperpolarización también de esas neuronas. Y acá es lo mismo, lo único diferente es que estamos hablando de una sinapsis post-inhibitoria, perdón, post-inhibitoria. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que la membrana de la célula postsináptica se tiene que hiperpolarizar, es decir, que haya más cargas negativas que positivas. Y de hecho, el gráfico se nos va hacia abajo. En la otra instancia, que no sé si lo dije, chiquillo, lo voy a repetir si es que no lo dije, o si lo dije, pero el hecho de que el gráfico vaya hacia arriba es porque el sodio tiene cargas positivas. No lo dije porque pienso que eso ya lo saben, pero por si acaso lo voy a repetir, ¿ya? El sodio tiene carga positiva y al ingresar hacia la terminal postsináptica hace que obviamente ingresen también cargas positivas, porque él lleva esas cargas positivas. Y eso hace que el gráfico se nos vaya hacia arriba. ¿Por qué? Porque cada vez se va a hacer menos negativa esa membrana de la célula postsináptica y por eso que se va a excitar. Por lo tanto, se va a desplegar ese potencial. Pero en el caso de las inhibitorias, lo que va a ocurrir es que se nos va a ir hacia abajo el gráfico, porque va a ser más negativo inclusive del umbral o inclusive del reposo. Y por eso hablamos de una hiperpolarización, ¿ya? Y para que ocurra esa hiperpolarización no necesitamos cargas positivas. ¿Qué es lo que necesitamos? Cargas negativas. Y esas cargas negativas las da el cloro porque el cloro está depositado más en el líquido, ¿cómo se llama? Extracelular e ingresa a la parte de la neurona postsináptica, ya a la terminal postsináptica. Entonces ahí ustedes están viendo, si se fijan, los cloros ingresando y también están los neurotransmisores
Por lo tanto, por eso se dice que estos canales están gatillados por neurotransmisores, por una especie como de ligando, ¿ya? Tenemos, bueno, ya terminamos como con la materia. Aquí solamente algunas cositas como misceláneas, le digo yo, pero tienen que leerlas, son importantes. Por ejemplo, aquí se presenta dos em, fotografías, me parece que es de MRI, esta, ¿cómo se llama? Resonancia magnética, me parece, ¿ya? Es donde hay una persona con depresión mayor, eso sí, es decir, con una enfermedad, una patología, y una persona sin depresión, ¿ya? Que uno puede tener de vez en cuando depresión, pero no por eso se tiene que medicar, ¿ya? Es normal tener de vez en cuando depresión, pero la gracia es que podemos salir al rato o al día siguiente, ¿ya? Porque uno se mantiene con un circuito que esto de de la presión y la motivación en general tiene que ver con un sistema de recompensa, chiquillo, un poco hablando de lo que aparece acá. Entonces, cuando uno es normal en el sentido de que uno hace cosas, se alimenta bien, tiene relaciones, ¿cierto?, con sus pares, qué sé yo, hay motivación al respecto. Uno come, aunque no lo perciban de esa forma, uno come comida porque también está motivado a comer comida. Y hay un circuito de recompensa. La comida es reconfortante para ti. Entonces te motivas a hacerte algo, si es que alguien se cocina, ¿cierto? Pero la motivación va muy de la mano del sistema de recompensa. Tú llevas a algo, llevas a cabo una función determinada o vas a hacer algo porque sientes que vas a ser recompensado al final de esa acción. Pero resulta que hay personas que nada los reconforta. Entonces, ahí el sistema de recompensa no está funcionando. Hay un problema seguramente con el sentir placer y satisfacción. Y esos son áreas específicas, áreas dopaminérgicas, es decir, hay dopamina ahí, que es el neurotransmisor que está fundamentalmente actuando. Hay otras áreas serotoninérgicas implicadas también, como por ejemplo en la motivación. Si tú no estás motivado en hacer algo, tampoco lo vas a hacer, aun cuando eso algo te va a dar una recompensa, pero si yo no tengo ganas de hacerlo, no estoy ni ahí con la recompensa, ¿cierto? Entonces, eso es una forma de ver, una cosa lleva a la otra. Por eso, chicos, es bien complicado, porque no es solamente un área o un componente. Les voy a nombrar alguno, pero por ejemplo está la amígdala, son partes de nuestro cerebro, está el hipocampo, está el núcleo accumbens, ¿ya? Hay un segmento, se me olvidó el nombre, tegmental creo que es, pero son varias partes. La parte prefrontal de nuestro cerebro también está implicada. Entonces, como es un sistema bien complejo y que también radica en la motivación, en la recompensa, van a haber varias áreas involucradas. Por eso que en una no depresión hay varias áreas que están como activas y en la depresión mayor están como apagadas. Entonces, por eso es como complicado estudiar nuestro cerebro, porque no siempre una función está determinada por solamente un área o un componente. Esos componentes van a estar en un circuito generalmente. ¿Ya? Por eso es más complicado. Y acá tenemos otra eh, forma, ¿cierto? Otra enfermedad en el fondo que es el Parkinson. En uno 2 3 y 4 está la forma normal de ser de una persona sana y hay una sustancia negra que es un área de nuestro cerebro subcortical, es como debajo de la corteza, bien profunda en el fondo, donde la dopamina es fundamental porque va a ser desplegada como neurotransmisor y va a ir hacia otras áreas, al lóbulo frontal, a la parte más de frente, ¿cierto? A la médula espinal, al cerebelo, ¿ya? Y se va a controlar con ello el movimiento que haga una persona. Pero resulta que hay dos neurotransmisores implicados. Hay uno que es
inhibitorio y hay otro que es excitatorio. La acetilcolina aquí es excitatoria y la dopamina aquí inhibe, ¿ya? Imagínense, la dopamina aquí está inhibiendo, no siempre es así, pero en esta parte que estamos viendo, inhibe. Entonces los dos están en equilibrio en una persona sana, como que se modulan los dos. Entonces, de esa forma, nosotros mantenemos como movimientos coordinados. Si hay uno de ellos que, en el caso, por ejemplo, con Parkinson, que ahí hay bajo nivel de dopamina. La dopamina, acuérdense que estaba haciendo inhibiendo. Entonces, las personas que no presentan o que presentan bajo nivel de dopamina, lo que va a ocurrir es que la acetilcolina como que se va a disparar, o sea, va a estar en exceso, porque es la única que va a estar ahí. Y la acetilcolina lo que hace es movimiento descontrolado, porque no va a haber ninguna otra que lo está como em, equilibrando. Entonces, por eso ahí se entiende que las personas que tienen Parkinson, sus movimientos no son, no están en equilibrio, o sea, son bastante descoordinados en ese sentido, ¿ya? Y es producto de justamente una baja en ese neurotransmisor. Y por último tenemos acá en el Parkinson, no un estudio, es como un programa donde se innovó en relación a reducir notoriamente los síntomas de esta enfermedad. En Chile se hizo en este señor, también los invito a que lo vean ya, porque es bastante interesante. Entonces, jóvenes, creo que ahí estamos con esta clase. Voy a prender la cámara para despedirme. Y, espérenme, déjenme ver